Un segundo fue suficiente. Nunca me había arrepentido tanto de algo. Quisiera tratar de borrar esa imagen de mi cabeza. Todo el mundo sabe que cruzar la frontera es peligroso. Pero si supieran las cosas que realmente pasan en medio de la nada, estoy seguro que muchos no se atreverían a hacerlo sin estar conscientemente preparados. Y aún así, nunca estarían listos. Yo jamás había tenido tanto miedo, y doy gracias a Dios de haber salido de ahí con vida. Fue una tortura caminar por el monte, pero al final, cualquier cosa era mejor que ser enterrado vivo en medio de la nada, y que jamás nunca nadie se enterara de ti. Un amigo con el que me vine de Chiapas a Tijuana me convenció de cruzar al otro lado. Hablaba demasiado de dinero y las oportunidades que había de ese lado. Como vivíamos en frontera, solo sería cuestión de aguantar la caminada. Al menos eso era lo que él pensaba o se la pasaba diciendo. No sé a cuánta gente más le contó sobre nuestro plan, pero la noche en la que íbamos a salir, se unieron más personas. Llegaron directo a la casa de renta donde nos quedábamos él y yo, y de ahí nos fuimos a cruzar los cerros, por donde se suponía que era más difícil que nos encontraran. Todo marchó bien un par de horas, gracias a una pesada neblina blanquecina que cayó sobre todo el monte de repente. Esta era tan densa que no se veía nada a 6 o 7 metros. Solo se escuchaban nuestros pasos entre la tierra y las rocas sueltas, así que nadie podía vernos a la distancia. Pensábamos que era nuestro día de suerte, pero ojalá hubiera sido al menos un día normal. La misma niebla que nos protegía de la patrulla fronteriza, al final también terminó por jugarnos en contra. No vimos que alguien detrás nos seguía. No éramos un grupo grande, éramos 8 hombres, pero ninguno de nosotros se dio cuenta, hasta que tomaron al último de la fila y le pusieron un extraño y largo objeto filoso en el cuello. En cuanto escuchamos el sollozo de ese pobre hombre, nos detuvimos y volteamos hacia atrás. Había 6 hombres harapientos de negro con la cara tiznada de blanco. Uno de ellos sostenía a nuestro compañero y nos gritaba que no lo miráramos a la cara. No sé si estaban calvos o llevaban máscaras, pero su piel se miraba muy reseca. Nos repetían constantemente que no los miráramos, que cerráramos los ojos. Hablaban de una forma apenas entendible, rasposa y entre dientes. Olían muy mal, como rancio, y en sus cuellos tenían un extraño collar hecho de pequeñas plumas negras y trozos pequeños de madera vieja. Parecía que estaban apurados, como si alguien también los siguiera a ellos. Nos gritaban que nos quedáramos callados. Se acercaban a nosotros amenazándonos con esos objetos raros afilados. Nos hincaron en el suelo y nos amarraron de manos y pies. Nos esculcaron y nos quitaron todo lo que llevábamos encima, menos la ropa. Algunos de nosotros intentaron forcejear, pero más rápido que nada, les metieron un tablazo en las piernas y ellos gritaban de dolor. Luego les tapaban la boca con las manos y los obligaban a callarse. Tenía mucho miedo de hablar. A decir verdad, sentía que ya me había llegado la hora. Pensaba en mi familia en Chiapas, en mi esposa, en mi hijo, y lo tonto que fui en preferir esto, que seguir adelante con lo que ya tenía. Ni siquiera volteé a verle la cara a nadie. Preferí mirar al suelo y traté de aceptar lo que me tocaba, pero también deseaba que alguien de alguna manera hiciera algo para poder defendernos y salir de esta, pero eso no pasó. En su lugar, nos levantaron del suelo y nos hicieron ponernos de espaldas, amenazándonos con que si volteábamos lo íbamos a lamentar. Entonces empezaron a caminar detrás de nosotros. Nos inspeccionaron de pies a cabeza y nos preguntaron la edad. Había un pobre chico de 20 entre nosotros. Lo supe porque cuando él mismo dijo su edad, lo apartaron como un animal de la fila y lo tiraron al suelo frente a otro hombre, a nuestras espaldas. Nosotros no podíamos ver nada. Había otro sujeto de frente a nosotros que nos decía que hay de aquel que alejara la mirada del suelo o se moviera. Escuchábamos al pobre chico suplicar, llorar y prometer que les daría dinero, todo el que pidieran, pero que lo dejaran vivir. Entonces uno de los hombres le dijo al muchacho que si uno de nosotros cambiaba de lugar con él, entonces él viviría. Pero ninguno de nosotros contestó. Eso solamente empeoró la situación,
y aquel desafortunado muchacho lloraba a mares. Lo escuchábamos gatear en la tierra, suplicar, pero rápidamente fue silenciado. Pataleaba, gemía, gritaba, pero nada ablandó el corazón de esas malas personas. Mientras todo esto pasaba, me di cuenta que había alguien cavando. Escuchaba el choque de la pala contra la tierra. El sonido se extendió por varios minutos y el chico solo sollozaba. Hasta que terminaron de cavar, escuchamos cómo arrojaron al pobre muchacho dentro del hoyo y cómo la tierra le caía encima a paladas. Y así sin más, como directamente sacadas de un ritual satánico, un hombre empezó a gritar cosas que no entendíamos. Estaba ofreciendo al chico a alguien, a una entidad bajo la tierra, a alguien que no podíamos ver, pero sí sentir en las plantas de los pies. Decía que tomara al chico como ofrenda, que habían alcanzado a cumplir el pacto. Agradecían y alababan a la niebla como a un dios, pero algo me decía que también tenían miedo de algo. Y todo mientras aquel muchacho solo suplicaba. Poco a poco sentía cómo se congelaban mis piernas, y durante todo ese tiempo, esas malas personas no dejaban de balbucear algo que no entendíamos. Al mismo tiempo, un extraño y crudo frío se dejó venir, y después de segundos, el chico dejó de escucharse, y todo quedó en silencio. Se sentía como si la tierra bajo nosotros se moviera. Y no estoy seguro si pasó realmente, pero creo haber visto gusanos retorciéndose bajo nuestros pies, moscas, y una sensación de asco. La situación era realmente horrenda. Gran parte del tiempo la pasé rezando en mi cabeza, pidiendo a Dios que esto acabara. Un milagro, cualquier cosa, solo una oportunidad de salir con vida de eso. Pero mientras más frío sentía, más sentía que había llegado al final. Sentía que todos íbamos a pasar por lo mismo que aquel pobre muchacho. Pero de la nada el frío se fue, junto con la neblina, y tardamos mucho en darnos cuenta de que ya estábamos completamente solos y de ser conscientes del silencio que había. Nos quitamos los amarres y nos fuimos de ahí. Parecía que no había pasado nada. No había rastros de que alguien hubiera cavado la tierra. No había huellas más que las de nosotros. Y a aquel chico se lo había tragado la tierra. No lo volvimos a ver. Todo era muy raro, parecía una broma, pero luego vimos que bajando por uno de los cerros se acercaba lentamente una nube gruesa de humo. Ni siquiera nos detuvimos a verla, corrimos como locos hasta que amaneció. Al final logramos cruzar, pero a un costo muy grande. Conté muchas veces esto, pero siempre me han llamado mentiroso. Me crean o no, hay cosas impensables afuera, en cualquier lugar. Tengan cuidado, y gracias por leerme. Hay una casa cruzando el río Bravo. Una casa pequeña de color rojo ladrillo, escondida entre matorrales y un par de rocas enormes. Es un lugar aparentemente tranquilo, pero es solo la fachada, porque en ese sitio hay cosas bastante extrañas. Y si bien yo no me quedé mucho tiempo ahí, puedo decir con completa seguridad que de habernos quedado un par de días más, algo nos hubiera pasado. Estoy completamente seguro de ello, como aquel pobre hombre que jamás volvimos a ver. Era de noche cuando llegamos a ese lugar. Según era algo momentáneo mientras las patrullas fronterizas se iban de la zona. Debíamos permanecer sin hacer mucho ruido y no podíamos salir. Los alrededores eran vigilados por unos cuantos drones. Al menos eso fue lo que se nos dijo. En la casita nos recibió una señora ya muy cansada, muy mayor. Una señora chaparrita, flaca, de alrededor de unos 80 años, que aparentemente vivía sola. Y digo aparentemente porque después de entrar a su casa y pasar la primera noche ahí, nos dimos cuenta de que había alguien viviendo bajo la casa. Ninguno de nosotros podía dormir. Nos quitaba el sueño un apenas perceptible sollozo y golpes que venían debajo del piso, como si hubiera un sótano. Allá abajo algo se estaba arrastrando y golpeaba lo que parecía ser una pared justo debajo de la ventana. El sonido era tan claro que creíamos que algo estaba a punto de salir debajo de la casa. Todos estábamos en el mismo cuarto y solo nos volteábamos a ver, pero no decíamos nada.
Los ruidos cesaron en minutos, pero ya no pudimos dormir. De repente se escucharon pasos apresurados en el pasillo. Oímos que la señora de la casa le decía algo en tono bajo a un hombre que cuidaba nuestra puerta. Entonces este hombre salió corriendo de la casa y empezó a gritarle algo afuera que se detuviera. Luego fue por los demás cuartos y despertó a los otros hombres. Se escuchaba que alguien hablaba en voz baja. No se entendía lo que decían, solo eran susurros. Luego salieron de la casa. Nosotros nos levantamos y corrimos hacia la pequeña ventana que daba al patio. Ahí vimos que estos hombres buscaban desesperadamente por todas partes. No pudimos ver más. Unos pasos se escucharon en el pasillo y corrimos a nuestras camas para hacernos los dormidos. La señora abrió la puerta del cuarto y lentamente caminó alrededor de nosotros. Fue una experiencia muy tétrica. Ver con los ojos semiabiertos entre la penumbra a una señora mayor, desconocida, recorriendo tu cuarto y viéndote a la cara para saber si aún estabas dormido. La señora salió del cuarto luego de revisarnos y tan pronto como cerró la puerta empezó a susurrar palabras raras detrás de ella. Parecía estar rezando, pero no estábamos seguros. Lo único que recuerdo es que me quedé dormido escuchando a la anciana. Lo extraño fue que al despertar por esa mañana faltaba uno de nosotros. Éramos un grupo de 9 personas las que íbamos a cruzar. Ahora solamente éramos 8. Nos dijeron que pudo haberse escapado, que tal vez la desesperación le ganó y decidió irse por su cuenta. Pero ¿quién en su sano juicio se iría completamente en medio de la madrugada para cruzar el desierto? Además de los peligros, la patrulla fronteriza estaba alerta, y sin mencionar el hecho de lo que había acontecido hace apenas unas horas. La verdad no sabíamos qué decir, pero todo el ambiente era muy raro. Cuando amaneció, durante todo el día no volvimos a ver a la anciana, ni tuvimos noticias de aquel hombre desaparecido. A pesar de no haber salido del cuarto en todo el día, sabíamos que estaba todavía ahí en la casa. Había algo presente en el aroma que nos hacía pensar que ella era la culpable de todos esos ruidos debajo de la casa. No podíamos hacer nada, solo tratar de conservar la calma y esperar a salir esa misma noche. El aroma se sentía cada vez más fuerte, pero era a pesar de todo algo extrañamente relajante. Olía como a hierba, mezclado con huevos podridos. Noté que algunos estaban tan relajados que parecía que dormían. Por mi parte opuse resistencia al sueño, pero unas horas después desperté con los jalones bruscos de otro compañero del cuarto en medio de la noche. Me pidió que no hiciera ruido y que escuchara el sonido que venía debajo de la casa. Guardé silencio y apenas pude distinguir algo que parecía como el sonido de alguien despedazando algo. Era un sonido crudo, tosco, desagradable. También escuchábamos susurrar a la anciana. Esas inentendibles palabras se parecían a las que susurró detrás de la puerta la noche anterior. Palabras que en ese momento me hicieron sentir un fuerte escalofrío. A todo esto le siguió un olor muy desagradable que impregnó el cuarto. Un aroma que entraba por la ventana abierta. Era el mismo olor a hierbas de anoche, pero ahora con notas de carne podrida. Olía como un animal en descomposición, y cerrando la ventana pudimos calmar el olor. Bastó con eso para que empezara a sentir miedo de verdad. Porque ¿quién podría decirnos que no tenían un cuerpo abajo? Sentíamos que debíamos salir de ahí. Intentamos despertar a los demás, pero solo alcanzamos a despertar a 2, porque de nuevo se hicieron notar los pasos en el pasillo. Corrimos a las camas y nos hicimos los dormidos, pero esta vez nadie entró al cuarto. En lugar de eso, escuchamos que corrían de abajo arriba, apresuradamente por toda la casa, abriendo y cerrando gabinetes bruscamente, como si buscaran algo. Debajo de la casa los ruidos empezaron a aumentar. El olor era cada vez más insoportable y no sabíamos si salir corriendo era seguro. Pero algo llamó nuestra atención afuera. Eran sonidos de pisadas, como si alguien corriera apresuradamente en la tierra. Ninguno de nosotros quiso levantarse hasta que se escucharon los pasos de varias personas saliendo de la casa. En ese momento uno de los otros se levantó y se asomó por la ventana y dijo otra cosa que nos hizo tener ganas de atravesar las paredes de un solo salto y salir de la casa como alma que llevaba al diablo. Dijo que el hombre que faltaba, aquel que supuestamente había escapado,
Estaba corriendo desnudo, atado de manos, con una bolsa de tela rota en la cabeza. No sé cómo, pero nos atrevimos a cruzar la puerta y correr hacia la salida. La casa, como siempre, estaba oscura, iluminada solo por velas y llenas de ese olor repugnante. Cuando salimos, nos arrinconamos en una esquina de la casa, entre unos bidones de agua. Tratamos de hacer el menos ruido posible. Lamentablemente, solo éramos 4. Los demás habían quedado adentro. Deseábamos que ellos también pudieran salir, pero era imposible. No sabíamos si podíamos salir de nuevo. Aparte, se escuchaban pasos en el pasillo dentro de la casa. Estaba claro que alguien había entrado al cuarto donde dormíamos. Era imposible regresar. Al dar la vuelta para correr hacia el monte, vimos una ventanilla abierta. Esta ventanilla era parte de la casa y daba al sótano debajo de ella. Nos llamó mucho la atención el olor nauseabundo que venía de ahí y echamos un vistazo rápido. Un segundo fue suficiente. Nunca me había arrepentido tanto de algo. Quisiera tratar de borrar esa imagen de mi cabeza. Debajo de la casa, entre la oscuridad, apenas iluminado por la luz de unas cuantas velas, estaba un hombre hincado sobre la pared, amarrado a una gran roca. Era extremadamente delgado, esquelético, un hombre alto y demacrado, calvo, desnudo, con la piel llena de marcas rojas y moradas, sucia y pegada al hueso. Jadeaba con mucha dificultad, parecía que apenas respiraba. Tenía unos enormes y brillantes ojos saltones como los de un sapo, extrañamente oscuros. Se le marcaba el espinazo en la piel de la espalda. El olor que salía de esa pequeña ventana casi nos hace vomitar. Efectivamente olía carne podrida, sangre seca, excremento, y encima de aquel pobre hombre, clavado a la pared, un Cristo de casi 1 metro de altura, hecho de leña seca. La imagen era horrible. Corrimos sin mirar atrás con solo mirarlo. Durante todo el recorrido que hicimos no nos detuvimos, hasta estar completamente seguros de que nadie nos seguía. Descansábamos solo pequeños momentos y luego seguíamos corriendo. Después de tanto tiempo, no he podido olvidar aquel desagradable olor, ni la imagen de aquel sótano, ni de aquel pobre hombre. Gracias, Dios mío, por haberme cuidado y después de tantos años regresar con bien con mi familia. Cuando se quiere cruzar al otro lado, se piensa mucho en las horas que durará la caminada, los lugares por donde tendrás que pasar y en si las personas que te guían son de fiar. Sin embargo, hay cosas allá afuera en las que creo que no se piensa, cosas terribles. Han sucedido muchas cosas entre las tierras que dividen nuestra nación del sueño americano. A veces me pongo a pensar, si toda esa gente que no regresa de su viaje se habrá topado con algo tan horrible como lo que vimos nosotros. Tengan cuidado y adviertan al que tengan que advertirle. Sobre aviso no hay engaño. Le pagué a un pollero para que me cruzara. Ellos no cruzan persona por persona, cruzan un grupo grande. Y entre esa gente, o sea, mi grupo, había un sujeto, un hombre prepotente, alzado. Tenía una actitud muy desagradable. Era uno de esos alucines de barrio. Y aunque nadie hablaba con él siempre se estaba quejando. Yo no sabía qué tenía en la cabeza. Mientras más él ignoraba, más hablaba, más se quejaba. El calor, el frío, el cansancio, la sed, el hambre. Se comportaba como un niño a pesar de lo tosco que era. Pero nadie le decía nada, incluso las personas que lo guiaban. Lo dejaban hablar, simplemente lo miraban y hacían como si no pasara nada. Su actitud de verdad era pésima, transmitía una mala vibra y fastidio. Hasta que en uno de esos descansos, antes de caer la noche, nos ocultamos en una zona repleta de matorrales. Y uno de los guías le sacó plática al tipo. Le preguntó de dónde venía, a qué se dedicaba, los planes que tenía. En resumen, el tipo era una especie de malandro. Hacía trabajos para cierta gente peligrosa, pero como lo tenían fichado, no podía quedarse en su ciudad. La policía ya nomás lo veía y lo subía,
Quería cruzar para llegar con unos primos al gabacho, con los que según él se forraría de lana. Fue entonces que le hablaron de una ruta, una parte en el monte donde había una cueva que daba directamente a espaldas de una zona de fábricas en Estados Unidos. Según los guías, era una zona peligrosa, pero era un paso seguro para el gabacho, exclusivo para gente ruda como él, dijeron. El tipo solo los miró y empezó a alardear. Decía que no le tenía miedo a nada y que si esa era la manera de evitarse el calor y el tiempo, entonces lo haría. Le advirtieron que el camino era peligroso, pero que a pesar de todo era un camino sencillo y mucho más corto. No era para cualquiera, pero seguro él sí lo lograría. Después del descanso seguimos la caminada. Los guías en el camino solo lo halagaron y le hicieron sentir como un campeón. Incluso yo, que no soy tan inteligente, me di cuenta de que trataban de convencerlo para que se animara a cruzar la dichosa cueva. Al principio no lo entendía bien, pero luego al llegar al área rocosa, lo entendí todo. Separaron al tipo del grupo y lo llevaron a una especie de gruta. Le dijeron que ahí era, que no le pasaría nada, que era seguro. Le dieron una linterna y una mochila, y el tipo ni siquiera les dio las gracias y se fue. Yo no sé qué es lo que pensaba ese hombre. Si a mí me hubieran dicho o propuesto lo mismo, no aceptaría ni loco. Era obvio que era peligroso, además en medio de la noche. Cuando el tipo se fue, ellos bajaron riéndose, despistadamente, y nos dijeron que apresuráramos el paso, y nos llevaron casi corriendo. Habiendo pasado ya un rato, llegamos a una zona de matorrales de nuevo. Nos dijeron que podíamos descansar una hora, que aprovecháramos para dormir. A mí me daba mucho miedo el tema de las víboras y no pude cerrar los ojos por eso. Fue durante ese lapso de tiempo que escuché un fuerte grito de un hombre por donde nosotros habíamos pasado antes. Me asusté y me levanté para despertar a uno de los guías, pero los dos ya estaban despiertos. Estaban sentados en un par de piedras, recargados espalda con espalda. En cuanto me vieron levantado, uno de ellos se levantó y me hincó en el suelo. «Cállate», me dijo, «no hagas ruido». No supe cómo interpretar eso y me quedé hincado. Entonces se pusieron a susurrar entre ellos. Después nos levantaron a todos y nos pidieron que nos moviéramos en completo silencio, que no volteáramos para atrás y que por nada del mundo nos detuviéramos o habláramos entre nosotros. Y así lo hicimos hasta que amaneció. No fue hasta esa tarde que, enredado en una rama en la tierra, una de las personas que venían en el grupo encontró algo muy familiar, un dije de plata de San Judas Tadeo. Todos lo reconocimos de inmediato. Era el mismo dije que colgaba del cuello de aquel tipo nefasto. Al verlo, los guías empezaron a reír. Tomaron el dije y nos dijeron a todos que eso era lo que le pasaba a los tipos que no sabían comportarse. Entonces nos hablaron de una bestia que vivía en las cuevas del desierto. La habían visto en ocasiones anteriores y durante esos tiempos habían perdido a mucha gente tratando de explorar los rincones de esa tierra en busca de mejores formas para cruzar a Estados Unidos. Nos dijeron que no había sido necesario tomar el camino de las cuevas, donde habitaba esa cosa, pero estaban cansados de ese tipo. Obvio hablaban de aquel desagradable hombre. Yo pensé que estaban jugando, y escéptico como siempre, no hice mucho caso, pero sí noté que algunos se habían asustado. Más que nada eran personas de pueblo, creyentes de todas esas cosas. Incluso se empezaron a contar anécdotas de su pueblo, de fantasmas, criaturas raras, duendes, todo de los lugares de donde ellos venían. Seguimos caminando y tocó descansar bajo la sombra de la noche en una especie de hueco que se había hecho a causa de la erosión por el agua y las lluvias entre una roca y el suelo. Ahí pasamos la noche. Por primera vez vi a los guías dormir. Estábamos muy cansados, pero yo siempre había sufrido de insomnio y temía por los insectos y los animales rastreros. Prefería morir a manos de la bestia que envenenado por una serpiente. Eso pensaba a manera de broma, tratando de creer que las historias de aquella bestia eran puras mentiras. Luego de un par de horas escuché un ruido afuera. Primero sentí el impulso de esconderme, pero luego pensé que era otro simple grupo de migrantes y salí a asomarme. Ojalá no lo hubiera hecho. Vi apenas unos 10 metros a un grupo de 3 personas, o creí que eran personas.
Se notaban sus siluetas oscuras entre los arbustos. Estuve a punto de gritarles porque me pareció ver que estaban heridos. Caminaban agachados, casi cojeando, pero uno de los guías me tomó de la espalda y me tapó la boca. Entonces vi que el otro guía estaba diciéndome con su dedo sobre sus labios que me callara. Entonces me soltaron y me dijeron que si hablaba me iba a arrepentir. Me quedé bien calladito, pero ellos empezaron a discutir entre ellos. Alegaban que no debieron quedarse, que hubieran caminado más tiempo para alejarse más. Yo a esas alturas ya estaba espantado. No sabía qué estaba pasando. Sentía muchas ganas de ocultarme, pero no había dónde. Entonces uno de los tipos que estaba dormido despertó y preguntó la hora desde el lugar donde estaba. Sentí que en ese momento algo cambió en el aire y que el corazón se me detuvo. Después se escuchó el sonido de un disparo. Los guías empezaron a gritarle a algo que se alejara o dispararían. Empecé a mirar para todos lados. Quería salir corriendo, pero luego sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Cuando vi que detrás nuestro, a la distancia, avanzaban varias personas ocultándose entre los arbustos y las rocas. No supe qué más hacer. Le jalaba el pantalón a uno de los guías y en cuanto este volteó se quedó mudo. El otro guía le gritaba que les disparara, que mantuviera la compostura y estarían bien. Y aunque no se dejaban ver de cuerpo completo, pude ver algo raro en esas cosas, a pesar de lo oscuro que estaba. Tenían una cabeza muy grande, eran bajitos de estatura, parecía que caminaban como gatos. Estas cosas sabían que las estábamos mirando, no se levantaban de donde estaban, se quedaron quietos detrás de los arbustos. Veía el reflejo de la luz de la luna en sus ojos pequeños como ciruelas, redondos y cristalinos. Tenían un aspecto parecido al de un gato, pero sin pelo. Así lo recuerdo yo. No supe quién, pero alguno de los guías me dijo que despertara a los demás y los llevara afuera. Lo hice lo más rápido que pude y cuando salimos todos, esas cosas empezaron a retirarse. Vimos cómo se metían entre los matorrales y se separaban por todo el monte. Ahí nos quedamos hasta que amaneció, cuidándonos las espaldas y solo entonces salimos apresurados de ahí. Después de un rato de caminar, sentí la confianza de preguntarle a los guías qué eran esas cosas, pero no me respondieron, se quedaron callados. La verdad pensé que me estaban ignorando, pero después me terminaron contando que jamás habían visto algo como eso, que sabían que algo vivía en las cuevas, que ni siquiera la patrulla fronteriza se acercaba ahí, pero jamás ni uno de ellos había visto nada con sus propios ojos. Conocían las historias de los que antes habían cruzado gente por esos mismos lugares, pero no creían del todo, pensaban que eran coyotes solamente. Me explicaron que en el desierto había varias cuevas a las que tenían prohibido meterse. Debían evitar el paso de noche por esos lugares. Les pregunté entonces por qué habían decidido dejar al tipo desagradable ahí. Me dijeron que no pensaban que él se metería, solo andaban jugando con él. Pensaban que regresaría con el rabo entre las patas y así les daría vergüenza hablar tanto, pero en el fondo deseaban que se perdiera dentro. Fue cuando escucharon el grito que sintieron que habían hecho algo mal. Recordaron bien las historias que habían escuchado de esas cavernas y durante todo el camino anduvieron alertas, hasta que encontraron el dije de plata, y entonces solo pensaron en alejarse lo más posible para evitar encontrarse algo. Querían evitar a toda costa la ruta de las cuevas, y así fue. Nos alejamos del camino y jamás volvimos a ver nada, pero nos quedamos con esa horrible experiencia. Me contaron más historias de cuando descubrieron esas cuevas, pero luego te cuento, cuando tenga un tiempo libre.